Hola, mi nombre es Ana María Mejía, soy la gerente de consultoría e inteligencia de mercados para MTS. Y yo, Nicolás Santa Fe, analista de consultoría e inteligencia de mercados para MTS Latam. Bienvenidos a este espacio donde analizaremos y entenderemos las dinámicas del sector inmobiliario desde una perspectiva técnica, estratégica y basada en datos. Estamos muy contentos de poder abrir este espacio de podcast y poder compartir con ustedes información clara y oportuna acerca de las tendencias y lo que está pasando en el sector inmobiliario. Bueno, para entrar en materia, a mí me gustaría entender un poco más allá por qué el cambio de los suelos afecta las inversiones inmobiliarias en este momento y por qué no lo hablábamos antes. Porque la movilidad está redefiniendo el valor del suelo en América Latina. Siempre hemos analizado lo que es oferta, demanda y precios, pero estamos dejando una nueva variable silenciosa en algunos mercados como el de Bogotá, pero que ya tiene poder en Chile y en Lima. Es el ejemplo de cómo una línea del metro, un BRT o una ampliación de una vía puede transformar por completo un submercado. Exacto. Antes analizábamos solamente el riesgo, pero ahora hay que anticiparse a ese riesgo y ver muchísimo más allá de esa perspectiva. ¿Cómo se ve esto en los mercados de Latinoamérica ahora? Al fin y al cabo, la movilidad mejora la conectividad. Con esto cambia la vocación de los barrios y el desarrollo económico en los submercados. En MTS lo vemos todo el tiempo, cuando estamos realizando nuestros estudios de mercado, nos dimos cuenta que la movilidad es una nueva variable importante y de confianza que nos está mostrando dónde estará esa valoración futura. Hoy en día el real estate no es quien compre más barato, sino el que esté mejor ubicado. Claro, esa variable que ahora se anticipa al mercado, ¿de dónde sale? ¿Cuáles son los datos que utilizamos? Usamos diferentes tipos de fuentes, desde información gubernamental, estudios académicos, registros de oferta y demanda, planes maestros de infraestructura. Y cruzamos esta información con nuestras variables que manejamos día a día, como es el inventario, absorciones, vacancias, precios, las vocaciones del suelo, y al final tenemos un análisis completo e integral sobre un mercado en específico. Ya sabiendo que la variable comienza a ser un análisis importante, ¿cómo una línea de metro, un BTR, afecta el precio según la localización de esta construcción o de este proyecto? Porque una nueva obra de movilidad tiende a mejorar la accesibilidad. En este momento eso genera una reducción en los tiempos de desplazamiento y las empresas están dispuestas a pagar un precio alto por estar solo bien ubicados. Esto lo explicamos desde un modelo de economía que se llama capitalización de la accesibilidad, y es cuando el mercado se anticipa a estos impactos y los transforma o los convierte en valor del suelo. Exacto. En países como Chile hemos visto estas grandes diferencias en la variación que se tiene en los precios del mercado, que se han visto afectados desde un 20 hasta un 49%, en donde pasaba la línea del metro, la 3, la 6, que fueron las últimas. ¿Cómo explico esto en Chile? Porque en el mercado de Santiago encontramos tres factores importantes. Primero, es un sistema de transporte muy confiable. El segundo, es un mercado inmobiliario corporativo muy maduro. El tercero, es una demanda muy sensible a estas mejoras en la accesibilidad. Cuando mezclamos estos tres factores, encontramos que una nueva línea de metro se capitaliza muy rápido y genera impactos muy altos en el valor del suelo. Ok, ¿y esto afecta a todos los usos o tiene una preferencia por algún uso en específico? Los tipos de activos que más se valorizan en estos cambios de movilidad son los corporativos, los comerciales y los residenciales, dada la naturaleza de estos activos que requieren de un mayor tráfico de personas y de talento humano en sus alrededores. Los activos de tipo industrial también juegan un papel importante en el momento que logran transformar la logística, reduciendo costos y tiempos de desplazamiento, pero al final de cuentas todos estos tipos de activos tienen algo en común, y es que la conectividad mejora la productividad de sus activos y el mercado puede absorber o capitalizar esos beneficios en valor de suelo. Claro, cuando el efecto de la plusvalía comienza a entrar a hacer todo su proceso de desarrollo frente a los proyectos, se veía antes que la plusvalía afectaba era cuando el proyecto ya estaba construido. Actualmente los proyectos se afectan desde antes de su operación. ¿Cómo se ve este proceso? La clave no es saber cuál se va a valorizar, sino detectar en qué momento. El valor agregado es anticiparse, identificar esos impactos antes de que el mercado lo convierta en un valor o en un precio
ya real. En MTS analizamos los planes maestros, la viabilidad de los proyectos y su efecto esperado de la conectividad para recuperar esa plusvalía futura en etapas tempranas. Anticiparse ya está evidenciando que puede captar mejores retornos dentro del mercado. Exacto, al anticiparse, por ejemplo en Bogotá, hemos notado valorizaciones entre el 23 y el 40%. ¿En qué tipo de zonas y a qué debería anticiparse o invertir un inversionista? En las zonas que tienen más proyección a valorizarse en Bogotá son aquellas que están influenciadas directamente con estos nuevos proyectos de movilidad. Ya sabemos que es la primera línea del metro, ya se está hablando de una segunda línea, la ampliación de Transmilenio por los principales corredores de la ciudad, y son Calle 100, Chicó y Nogal. Estos mercados tienen algo en común y es que son muy demandados los espacios corporativos. Así que los inversionistas, los fondos, los compradores institucionales deberían tener ya los ojos encima en estos submercados para poder captar esa plusvalía futura de estas nuevas obras. Otro de los focos ha sido Lima. Lima ha invertido alrededor de 10.600 millones de dólares en hacer proyectos de movilidad, especialmente en submercados como Surco, San Isidro y Magdalena. ¿Qué oportunidades se abren de capital privado en estas zonas? En el mercado de Lima, gracias a esta inversión en movilidad, hemos evidenciado que hay una mayor demanda de espacios corporativos y logísticos donde estén bien ubicados. Las empresas están entrando en una etapa temprana, anticipándose a esos altos precios que se vienen y a las tasas altas de ocupación. Los inversionistas deberían estar mirando, adquiriendo predios y activos y buscando empresas donde su foco sea la conectividad y poder mejorar la eficiencia operativa de sus activos también. Si habláramos hoy en invertir en uno de estos mercados, ¿cuál podría ser la mejor opción? Por ejemplo, muchas veces yo he pensado que Santiago de Chile podría ser una de las mejores opciones, pues es un mercado ya maduro, que ya presenta unos proyectos muy avanzados en movilidad y lleva siempre unos años luz de inversión en este tipo de proyectos, pero no sé si estarías de acuerdo conmigo. Desde mi perspectiva, tomaría Bogotá pensando más en una plusvalía futura. Como ya mencioné anteriormente, la importancia es anticiparse. En Bogotá nos da esta oportunidad y entraría de lleno a tomar esa plusvalía antes de que el mercado lo haga por mí. Claro, Chile ya se evidenció la plusvalía años anteriores y pues Bogotá hasta ahora está, digamos, iniciando en ese proceso. Ya entrando un poco más en cómo MTS hace los análisis para este tipo de proyectos, ¿qué indicadores manejamos en MTS para poder llegar a hacer un análisis profundo de la plusvalía o valorización del suelo y cómo se afecta esto en los estudios de mercado que hace MTS? Por ejemplo, nosotros medimos el cambio de vocación de algún submercado con nuestras variables. Por ejemplo, empezamos a evidenciar rotaciones de inventario, variaciones significativas en las absorciones, empezamos a evidenciar búsquedas corporativas en ciertos puntos de la ciudad y al final de cuentas, esos son alarmas tempranas que uno debería detectar antes de que la demanda traduzca o convierta eso en un precio ya final. Claro, cuando hablamos de infraestructura, siempre pensamos en solo la construcción como tal, pero esas construcciones traen unos riesgos. ¿Cómo afectan esos riesgos? Hay un riesgo que es el más frecuente dentro de la cultura latinoamericana y son los retrasos, ya sea de carácter político, fenómenos naturales, etc. Y es cuando un inversionista ya tiene su activo, pero no puede entregar su propuesta de valor de conectividad o accesibilidad a sus clientes finales. También hay otro que ya es más peligroso, que es cuando hay un cambio de trazado o un cambio de alcance. El mismo inversionista tiene su activo, pero ya no le va a pasar la línea del metro por al frente, sino 2 cuadras de distancia, y ya su valor del activo cambia por completo y su plusvalía literal desaparece. Cuando hay un cambio de valorización, desde la cara del inversionista, ¿qué variables tenemos que tener en cuenta para medir este proceso? Lo primero es revisar quién está haciendo esta obra, para qué la están haciendo, si tiene los permisos adecuados, si ya hay ciertos avances, y estas tempranas alarmas son importantes para ver si el proyecto de verdad se va a hacer. Digamos que hay un problema también en lo financiero, es un punto crítico, y es cuando debemos revisar si existen cierres financieros, si la financiación es multilateral o solo es privada,
si digamos tienen evaluados los costos de nuevos sobrecostos que tenga la obra. Al final, si tenemos toda esta información, los riesgos disminuyen. Claro, por eso es tan evidente que es importante hacer debidas diligencias técnicas o due diligence técnicas, no solo técnicas, sino también económicas, de viabilidad, de proyecto de demanda y de oferta futura, para que tú puedas hacer un estudio completo y te determine cuál sería realmente el desarrollo o la viabilidad del desarrollo o la valorización y plusvalía proyectada. Basándonos en esos estudios, si hoy una persona estuviera interesada en saber cómo va a afectar esta valorización o plusvalía en su proyecto, ¿cuáles serían las variables o los pasos que debería seguir al saber que puede afectarse? Antes de tomar cualquier decisión inmobiliaria importante, debemos tener en cuenta que no solo debemos mirar el presente, también debemos mirar cómo la movilidad puede transformar un territorio en los próximos años. En MTS hacemos la invitación de buscar estos consultores expertos y realizar un análisis riguroso, técnico, para poder identificar o anticiparnos a esos riesgos e identificar oportunidades antes de que el mercado lo haga por nosotros. Pues muchísimas gracias por este espacio. Bueno, para todos ustedes, que alguno que esté interesado en saber más sobre cómo la movilidad puede llegar a afectar la valorización o la plusvalía de cada uno de sus proyectos, puede comunicarse con nosotros para hacer todo este tipo de análisis detallados para ustedes.